un poquito de contexto con esto. La pregunta es, primero, ¿qué es el espacio de las distribuciones? ¿Sí? Finalmente, a ver, denme un segundito que esta cuestión, el puntero no me está agarrando como yo quiero. Está cerrado el programa de... ya filo, da lo mismo. Ya que no me gusta que se vea así como un... como... Me gusta que se vea la flecha y no veo la flecha, pero bueno, voy a hacerlo así, no hay idea. A ver, espacio de las distribuciones. A ver, una cuestión que suele aparecer sobre todo en el tratamiento de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Eh, son este tipo de cosas, ¿sí? Son las distribuciones, que muchas veces las distribuciones suelen ser soluciones de ecuaciones en derivadas parciales, pero que en sí no son funciones, ¿sí? Sino que tienen alguna estructura, digamos, distinta a lo que es una función. Un caso clásico es la delta de Dirac, ¿sí? Que finalmente en sí no es una función, ¿sí? Porque finalmente si yo la tratase de escribir como una función sería algo del estilo delta de x sería igual a 0 si es que x es distinto de 0 e infinito si es que x es igual a 0, ¿sí? Y que claro, uno puede hablar de este tipo de funciones que son funciones que toman valores en R extendido, ¿sí? Que pueden tomar valores infinito menos infinito. Eso de hecho está bien enlazado con la teoría con todo lo que se ve en el análisis convexo, ¿sí? Pero en realidad, más que esta descripción de la delta de Dirac, la propiedad esencial que cumple es que si yo integro entre menos infinito e infinito cualquier función suficientemente regular, digamos por ejemplo cualquier función continua, multiplicada por la delta de Dirac, este resultado siempre va a ser la función evaluada en cero. En el fondo, la delta de Dirac, la acción que tiene sobre una función es evaluarla en cero, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en realidad este operador, yo podría definir un operador TDF, ¿sí? Una función que va a tomar una función continua y le va a asignar un valor real y que va a hacer lo siguiente. Va a ser f de 0. ¿Sí? Y esta función de acá que toma esta función f y le asigna el valor de f en 0, de hecho es una función lineal, ¿sí? Eso se puede demostrar fácilmente, y que bajo ciertas condiciones también va a ser una función continua, ¿sí? Esta t de acá. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo acá es decir que este operador que toma una función y la evalúa en 0, de hecho tiene un representante, ¿sí? Y ese representante es la delta de Dirac, ¿sí? Entonces yo puedo hablar que el operador t está representado por la delta de Dirac. Y finalmente eso es el espacio de las distribuciones, ¿sí? El espacio de las distribuciones son funciones lineales continuas definidas sobre el conjunto de todas las funciones de clase C infinito a soporte compacto sobre algún dominio omega, ¿sí? Y aquí es donde ya vamos a empezar a mezclar con los conceptos que ya se han estudiado. Aquí un detalle importante, cuando uno habla de las distribuciones, en realidad este omega es un abierto en, bueno, abierto no vacío, ¿sí? Necesito que tenga al menos un puntito para poder definir las funciones. Abierto no vacío de Rn necesariamente, ¿sí? No vamos a hablar acá de espacios de dimensión infinita ni cosas raras, ¿sí? Pero, ¿qué son estas funciones de clase C infinito a soporte compacto? Un ejemplo de estas funciones, que es el ejemplo más conocido, de hecho, que lo vamos a hacer en Rn, la función f de x definida como la exponencial de 1 partido norma de x al cuadrado menos 1. Esta función, sí, eso
si es que la norma de X es menor estricto que 1 y 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Esta es la función más básica que se utiliza cuando uno habla de funciones de clase C infinito a soporte compacto. ¿Sí? Se puede demostrar, ¿sí? No lo vamos a hacer, no vamos a entrar en el detalle porque eso ya es hacer cositas de cálculo simplemente. ¿Sí? Pero se puede demostrar que esta función es de hecho de clase C infinito. ¿Sí? Todas sus derivadas parciales existen de cualquier orden y son todas continuas. Bueno, en realidad, de toda esta función, ¿sí? El asunto está en el pegado, ¿sí? En el pegado cuando estoy en el borde del disco, ¿sí? Y acá, cosa importante, esto de acá es la norma euclidiana, ¿sí? Porque si no, en realidad esto cambia. ¿Sí? Y finalmente esta función, ¿cómo se ve? Es una función que es de este estilo. Viene acá valiendo 0, aquí empieza a subir, hace algo así, y acá continúa así. ¿Sí? Este tipo de funciones siempre tienen un cierto comportamiento súper suave. Sí, bueno, tiene que ser de clase a infinito. ¿Sí? Y cuando llegan, digamos, al borde de donde están valiendo distinto de 0, tienen que llegar siempre con pendiente 0. ¿Sí? Y digamos con pendiente fuertemente igual a 0 porque necesito que todas sus derivadas también lleguen con pendiente 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que independiente de lo que pase acá adentro, fuera del disco, donde está definida, todas las derivas valen 0. ¿Sí? Así que este es el tipo de funciones. Y este tipo de funciones son las que están acá. Ahora, si yo pienso en funciones lineales que toman una función de este estilo y entregan un número real, ¿sí? Probar la linealidad es algo completamente algebraico. ¿Sí? Es fácil demostrar que este tipo de funciones de hecho forman un espacio vectorial, ¿sí? Porque sumar dos funciones de clase C infinito me las mantiene de clase C infinito, ¿sí? Y si las dos toman valores distintos de 0 en un conjunto compacto, entonces intersectando esos dos compactos voy a tener el lugar, perdón, uniendo esos dos compactos voy a tener el lugar donde la suma de las funciones es distinta de 0. ¿Sí? Y fuera de eso va a valer 0 necesariamente. Y una cosa importante ahí, tomar dos conjuntos compactos lo mantiene compacto. ¿Sí? Eso todavía no lo tenemos listo en espacios métricos, pero vamos a detallarlo porque en realidad aquí no nos vamos a preocupar mucho, porque como estamos trabajando en RN, los conjuntos compactos son simplemente conjuntos cerrados y acotados. ¿Sí? Así que no nos vamos a preocupar por el concepto en sí de la compacidad. ¿Sí? Si es que alcanzamos hoy día, lo vamos a ver al final. Ok. Entonces, entendemos por el soporte de una función. El soporte de una función al conjunto soporte de f, que va a ser igual a todos aquellos x en el dominio de la función, tales que f de x es distinto de 0, y esto le tomamos su cerradura en Rn o en el dominio, ¿sí? Porque en general este conjunto donde la función vale distinto de 0 va a ser un conjunto abierto, ¿sí? Porque es la preimagen de una función continua, es la preimagen de un abierto a través de una función continua, ¿sí? Así que esto de acá va a ser un conjunto abierto, ¿sí? Entonces lo cerramos y ahora podemos preguntarnos si este conjunto es efectivamente compacto o no, ¿sí? Y en realidad, como estamos en Rn, lo único que nos vamos a tener que fijar es si el conjunto donde la función es distinta de 0, tenemos que ver si es que es acotado o no, ¿sí? Y con eso ya vamos a saber si es que el soporte en sí es compacto. Entonces nos enfocamos en aquellas funciones tales que, primero, son de clase C infinito, y segundo, el soporte de f, que vamos a pedir que sea compacto, ¿sí? Significando acá cerrado y acotado, y
esto hay que mencionarlo por si acaso, ¿sí? Porque en realidad ya cuando se desarrolla más en general la teoría de las distribuciones, hay que fijarse en este pequeño detalle, ¿sí? Pero el soporte queda completamente contenido en Omega, ¿sí? Y Omega es un dominio donde estoy definiendo la función, así que es un conjunto abierto, ¿sí? Entonces siempre me queda una pequeña holgura, digamos, entre el borde del soporte y la orilla del conjunto, por decirlo de cierta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Tenemos que estas propiedades, ¿sí? Que están definiendo las funciones que en el fondo nos permiten fijarnos, digamos, de un comportamiento solamente local, porque yo sé que fuera de este conjunto que es cerrado y acotado, la función vale 0, así que no me importa lo que pase hacia allá, ¿sí? Eso ayuda bastante con integración, ¿sí? Porque si yo quiero integrar una función de este estilo, de hecho la voy a estar integrando sobre un conjunto acotado. No me voy a tener que fijar con que hayan direcciones en las que me voy infinito y fijarme en el decaimiento de la función y ese tipo de cosas, porque si la integro entre menos infinito e infinito, por ejemplo, está acá, es lo mismo que integrarla entre menos 1 y 1. Así que listo, no me preocupo. ¿Sí? Tiene esas buenas propiedades. Eh, Aparte, tiene toda la regularidad que yo quiero. ¿Sí? Así que puedo tomar todas las derivadas que yo quiera sin ningún problema. ¿Sí? Por eso están tan asociados, digamos, esta clase de funciones está tan asociada a la EDP, ¿sí? Porque ahí tenemos derivadas por todos lados y nos gustaría poder aplicarlas de alguna forma. ¿Sí? Y por último, forman un espacio vectorial, ¿sí? Y sabemos que no es un espacio vectorial que tiene solamente a la función nula, ¿sí? La función nula es una función a soporte compacto, de hecho su soporte es el vacío, ¿sí? Y el vacío es un conjunto compacto. Pero tiene más funciones, ¿sí? Tiene funciones no triviales, como esta de acá, ¿sí? Y esto ya nos muestra que en realidad esto tiene un comportamiento espacio vectorial, ¿sí? E incluso a partir de esta yo puedo construir muchas más, ¿sí? En el ejemplo dado, tenemos que el soporte de la función f que dimos más arriba es igual a la bola centrada en el origen y de radio 1, ¿sí? Y acá estamos hablando en Rn, así que eso es una pelota, ¿sí? No nos vamos a preocupar más de eso. Podemos construir una función g tal que el soporte de g sea igual a la bola cerrada de centro y y radio r, ¿sí? Con y en R, esto en realidad en general en Rn, y R mayor que 0, mediante lo siguiente, ¿sí? Y esto es simplemente ocupar la misma función anterior, ¿sí? Lo único que hay que hacer es tomar g de x igual a la misma función que tenía antes, pero ahora la voy a evaluar en x menos y dividido en r, ¿sí? Y al hacer esta operación, lo que estoy cambiando, estoy moviendo el centro de la bola y la estoy ponderando, ¿sí? Estoy haciendo que el radio pase de 1 a R, ¿sí? Al hacer eso acá. Entonces ahí logré cambiar el soporte exactamente a lo que yo quería. Entonces esto ya me muestra que en realidad estas funciones no solo tienen estas buenas propiedades, sino que puedo construirlas de manera sencilla, ¿sí? Y obviamente después de esto uno puede, si yo miro estas funciones, por ejemplo, estas siempre alcanzan su máximo aquí en este centro, ¿sí? Y valen siempre 1, ¿sí? Pero, no, perdón, valen e a la menos 1, ¿sí? Claro. Pero yo puedo ir más allá, si quiero que esta función valga 2 millones en ese punto, bueno, la pondero y listo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces tenemos una buena estructura con este tipo de funciones. Ahora, yo cuando mencioné que era el espacio de las distribuciones, ¿sí? Que era esto de acá, hablé de funciones lineales, ¿sí? Función lineal, concepto algebraico, pero estoy pidiendo continuidad, ¿sí? Y cuando nosotros queremos hablar de continuidad, necesariamente necesitamos tener una definición de conjuntos abiertos para poder, en el fondo necesitamos una topología en este conjunto, en el conjunto de estas funciones que acabamos de definir, ¿sí?
para poder hablar de convergencia y finalmente de continuidad. ¿Sí? La pregunta es cómo podemos armar eso. Entonces consideramos primero, consideremos el espacio vectorial. Sí, voy a decir inmediatamente que es un espacio vectorial. Esto también es más o menos sabido. ¿Sí? Esto de acá, que son las funciones continuas, solamente continuas, a soporte compacto. ¿Sí? Fíjense que esto es un poco más que las funciones continuas definidas sobre un compacto. ¿Sí? Aquí en realidad yo estas funciones las estoy definiendo sobre un conjunto abierto, pero lo que estoy pidiendo es que sean distintas de cero en un conjunto compacto. ¿Sí? Que no es exactamente lo mismo que las funciones continuas definidas sobre un compacto. ¿Sí? Tienen una ligera diferencia. De todas formas, si consideramos en este espacio la función que a un par de funciones f, g les asigna el supremo con x en el dominio del valor absoluto de f de x menos g de x, eso de ahí define una distancia. Define una distancia en C0 infinito, perdón, C0 omega, la cual hace a C0 omega un espacio completo. ¿Sí? Ahora, no sé si con el profe ya vieron el concepto de completitud. Sí. Ya. Ahora, en realidad aquí todo lo que estoy haciendo, de hecho, esto que estoy haciendo acá, digamos, un poquito trampa, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo en realidad estoy tomando una función f y a partir de ella estoy definiendo una distancia, pero porque yo conozco que esto tiene una norma. ¿Sí? Que para una función f tomo el mayor valor que alcanza dentro de su dominio, ¿sí? En valor absoluto. ¿Sí? Pero esto es en general. Si yo tengo un espacio que es normado, yo puedo a partir de él definir una distancia, que en el fondo la distancia que voy a tomar es la norma de la resta de los dos elementos. ¿Sí? Y eso me va a definir la distancia que hay entre los dos. ¿Sí? Pensando que la norma en realidad lo único que hace es indicarme qué distancia hay desde un punto hacia el origen. Entonces, después lo único que hago es restar entre los dos los elementos para ver la distancia entre ellos. Entonces, en realidad, claro, con esta función, ¿sí? con esta norma, en realidad este espacio es un espacio vectorial normado y que también es completo, ¿sí? Pero en ese caso nosotros hablamos que es un espacio de Banach. ¿Sí? Ese es el concepto, digamos, la nomenclatura que ocupamos para los espacios vectoriales normados, ¿sí? Para distinguirlo un poquito de los espacios métricos. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa la estructura métrica. ¿Sí? Entonces, ok, esto es un espacio completo. ¿Ya? Parece estar bien. Ahora, ¿qué pasa si es que... ¿Qué pasa si consideramos ahora... Consideramos ahora el espacio C01 de omega, ¿sí? Que aquí ya no voy a repetir la nomenclatura, estas son las funciones continuas, perdón, las funciones de clase C1 a soporte compacto. ¿Sí? A ver, primer detalle. Este conjunto, que también nuevamente tiene una estructura vectorial, ¿sí? De hecho es un subespacio vectorial del de arriba. ¿Sí? Obviamente toda función de clase C1 a soporte compacto es continua a soporte compacto. ¿Sí? Así que esto está contenido en lo de arriba. Pero, ¿cómo podemos definir la distancia entre estas funciones? Lo primero que vemos, la función anterior, digamos, a esto le voy a poner un nombre. ¿Sí? Le voy a poner de infinito. De infinito de f y g
en este caso, no es... perdón. No, sí, eso. No hace al espacio completo. A grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo estoy mirando esta distancia definida acá arriba, lo que estoy haciendo es asegurar que cuando hay convergencia de una sucesión de funciones a una función específica, todas sus evaluaciones en X también convergen. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. O sea, la función converge, digamos, los gráficos convergen, digamos, ¿sí? Por decirlo de cierta forma. Pero no solo eso, sino que estoy pidiendo que la velocidad de convergencia para cada X sea la misma. ¿Sí? O digamos que esté acotada por algún mínimo. ¿Sí? Que no haya, digamos, un punto que converge muy rápido y otro que converge muy lento. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros mencionamos como la convergencia uniforme. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque estoy midiendo todos los puntos al mismo tiempo. ¿Sí? Al tomar este supremo. Estoy midiendo la velocidad de convergencia de todos los puntos al mismo tiempo. Pero acá, si yo miro estas funciones de acá, resulta que hay un teorema, el teorema de Stone-Weierstrass, si no me equivoco que era, pero que, bueno, va relacionado con el teorema de Taylor, ¿sí? Que en realidad dice que los polinomios son densos en las funciones continuas. O sea, que en el fondo toda función continua la puedo aproximar mediante polinomios. Esa es más o menos la idea, ¿sí? Ya. Pero, bueno, todos los polinomios son C1, ¿sí? Y, hay y puedo yo encontrar alguna función continua que no sea derivable y aproximarla mediante polinomios. Entonces resulta que acá, en este espacio, si yo considero esta distancia, yo podría encontrarme con una sucesión acá adentro que converge a algo que no es derivable. ¿Sí? Y eso es equivalente a decir que el espacio no es completo. ¿Sí? Que finalmente el concepto de completitud no habla de que las sucesiones de Cauchy convergen, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con esto, que en realidad les faltan puntos para que todas las sucesiones converjan como tienen que converger. Eso es digamos, el concepto más coloquial, digamos. Entonces, considerando eso, que acá adentro yo podría encontrar una sucesión de polinomios que converge a una función continua que no es derivable, entonces pierdo la completitud. Entonces, sigamos la misma idea. ¿Qué pasa si yo tomo ahora una función de infinito 1? Que va a estar definida como el supremo con x en omega de f' de x. Perdón, esto es más en general, disculpa. A ver, ¿cómo me conviene anotarlo? De veras que no estamos trabajando en una dimensión, estamos trabajando en varias dimensiones. Aquí voy a introducir un concepto. O a ver, no, en este caso es más simple, disculpe. En este caso lo puedo escribir en simple para que se entienda la idea fundamental. Menos de g a dxy. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es, para este par de funciones, tomar cada una de sus derivadas con respecto a todas sus variables, ¿sí? Restarlas y sumar los valores absolutos, ¿sí? En comparación con lo anterior, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo en este caso es comparar cómo van convergiendo las pendientes de estas funciones, ¿sí? Acá la idea es que si yo tengo convergencia, porque acá me falta una C. Sí. Aquí en este caso, si yo estudio la convergencia mediante esta cosa de aquí, lo que voy a lograr es que las pendientes vayan convergiendo, ¿sí? Pero si las pendientes de dos funciones van convergiendo, eso no me asegura que los resultados van a ser funciones exactamente iguales, ¿sí? Entonces hay algo ahí que no estoy controlando. Ahora estoy controlando, en vez de controlar, digamos, el gráfico de la función, ahora estoy controlando las pendientes de la función.
pero vuelvo a tener un problema, ¿sí? Y lo mismo que ocurre acá tampoco se tiene completitud. Se logra completitud. Entonces, lo que está pasando acá es lo siguiente. Ambas distancias provienen de normas. Y hay un detalle acá, que en realidad la segunda, esta de acá, ni siquiera una distancia, de hecho. ¿Sí? El hecho de que no estoy considerando el comportamiento puntual de las funciones f y g hace que me hace perder algo. Ah, perdón, aquí me faltó algo. Sí, disculpen. Esto acá tiene un supremo también. Sí, supremo con x en omega y de las evaluaciones. Sí, es la misma idea de antes, pero ahora estoy viendo las derivadas, ¿sí? Las veo en su totalidad con el supremo y después sumo esas cosas, ¿sí? Para cada coordenada. Entonces lo voy a poner esto acá entre comillas. Ambas distancias provienen de normas, porque de hecho no definen distancias, ¿sí? Las segundas sobre todo. Provienen, perdón, de seminormas en C01 omega. ¿Qué es una seminorma? Es una función que bota los escalares en valor absoluto hacia afuera, ¿sí? Como lo hace una norma en Rn. Cumple la desigualdad triangular, pero no distingue al cero necesariamente, ¿sí? Podrían haber digamos, dos funciones iguales, no, perdón, dos funciones que son distintas, pero esta distancia que estamos tomando no da cero, ¿sí? Es el punto importante, como que una de las propiedades de las distancias, al pensarlo de esa forma, al pensarlo como tomando la resta de dos funciones, hay una de las propiedades que no se está cumpliendo, o sea, es casi una distancia, pero algo está fallando, ¿sí? Una consulta es la propiedad de que, no sé, pues si yo digo que la distancia entre estos dos objetos es cero, Esto equivale a que son el mismo. Son el mismo. Ese no se Claro, está cumpliendo aquí. eso no se está cumpliendo, se cumple solamente para un lado, que si Ya, son iguales, entonces la distancia es cero, ¿sí? Para pero el otro lado no se cumple, ya. ¿sí? Entonces, claro, podría yo tener dos distintos que al medirle la distancia me da cero, ¿sí? Entonces, bueno, la distancia, entre comillas, nuevamente, porque Sí. no es una distancia. Pero provienen de estas cosas que se llaman seminormas, ¿sí? Que creo que en espacios métricos el concepto en sí no existe, pero sería algo así como una semidistancia, ¿sí? Ese sería como el concepto. ¿Sí? Le falta un cachito más y tendríamos una distancia. Pero de todas formas, en general, podemos hacer lo siguiente, porque fíjense que si esto ya tengo problemas cuando paso de las funciones continuas a las funciones C1 a soporte compacto, piensen que ahora tengo que considerar todos los otros órdenes de derivación y voy a seguir teniendo los problemas. E independiente de lo que yo vaya agregando hacia mano, no voy a lograr nada, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el problema, por ejemplo, en este caso? El problema era que aquí estaba considerando solamente el comportamiento de los gráficos de las funciones, ¿sí? Y acá estaba considerando solamente los gráficos de sus derivadas, por decirlo de cierta forma. Entonces, bueno, ¿qué pasará si considero las dos cosas al mismo tiempo? Y ahí es donde obtengo algo que sí es una distancia, ¿sí? Que de hecho proviene de una norma y que sí tiene completitud, porque la convergencia ahí se va preocupando de ir tirando hacia el límite los valores de la función y al mismo tiempo las pendientes. Entonces, con eso voy a asegurar que el límite que voy a obtener va a ser una función continua y además va a ser de clase C1, ¿sí? Mm. Entonces, en general, vamos a denotamos por, digamos que esto es como un valor absoluto de alfa, ¿sí? Pero esto va a ser la suma de alfa i con igual 1 hasta n, donde alfa es un elemento de n a la n.
a la n. Estoy ocupando la n chica para la dimensión del espacio, ¿sí? Este va a ser un vector de puros números naturales, ¿sí? Que tengo tantas como coordenadas tengo en el espacio. Estamos trabajando en RN, ¿sí? Con esto podemos hacer lo siguiente. Consideremos K subconjunto de omega compacto, ¿sí? Un cerrado acotado, y vamos a tomar un M natural, cualquiera. Vamos a definir el siguiente espacio, que lo vamos a anotar por D, ¿ya? Porque esto ya nos va a llevar de a poquito al espacio de distribuciones, ¿sí? D sub K super M de omega. Que estas van a ser funciones que son a soporte compacto, pero pido más que eso, ¿sí? Voy a pedir que su soporte esté contenido en este compacto específico, ¿sí? O sea, voy a fijar un compacto en el espacio y voy a tomar las funciones cuyo soporte está metido ahí, ¿sí? No puede estar en otra parte, tiene que estar ahí. No exactamente igual a K, pero tiene que estar dentro de K, ¿sí? Y que sean de m veces derivables de forma continua, ¿sí? O sea, son funciones de clase CM. Bueno, eso no lo voy a escribir de nuevo, anótenlo por último. Dotado de la siguiente norma, ¿sí? Que esto induce una distancia finalmente. Sí, pero es más fácil anotarlo como norma y después lo modificamos. Esto lo vamos a llamar P sub K, M de omega, ¿sí? Porque esto tiene dependencia de muchas cosas. Y va a ser una expresión que se va a ver un poco fea. Pero no es tan terrible al final. Esto es más que nada porque la indexación en esta suma es media extraña, pero... Entonces acá tomo el supremo sobre K de esto de aquí. Acá me faltó... Perdón, ¿por qué puse omega acá? Esto era U, perdón. Voy a ocupar la misma notación, F. Esto en X. ¿Dónde? Esta cosa de acá no es nada más que tomar la derivada del orden que corresponde, que va a ser la suma de todos los valores de este vector alfa, y vamos a derivar con respecto a la primera coordenada alfa 1 veces, y así hasta que llego hasta la enésima coordenada, perdón, xn, y la derivo alfa n veces, ¿sí? En el fondo este alfa que tomamos acá arriba lo que va haciendo es almacenarme los grados de derivación, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy, para la función f, la estoy derivando de todas las formas posibles. Estoy tomando todas las combinaciones posibles de derivadas que puedo tomar para f, pero que sean de a lo más orden m, ¿sí? Eso significa aquí, dentro de esta suma, ¿qué estoy considerando? Estoy tomando, si m vale 5, por ejemplo, estoy considerando derivar f 2 veces con respecto a su primera variable. Estoy considerando por acá entre medio también derivar f una vez con respecto a la primera y 2 veces con respecto a la tercera variable, ¿sí? Y así. Todas las combinaciones posibles de derivadas de esta función, pero que tengan que sean de grado menor o igual a este valor m que tenemos fijo, ¿sí? Ya. En esencia es lo mismo acá arriba, pero con muchas variables y con muchas derivadas, ¿sí? Estoy tomando todas las combinaciones posibles. De hecho, ¿Mm? Dime. Aquí no estamos considerando la parte, ¿Sin ¿cómo derivar? decirlo? Sí, Sí la estamos considerando, porque eso corresponde al vector alfa que tiene puros ceros, ya. ¿sí? Así que acá estamos considerando el comportamiento continuo de todas sus primeras derivadas, de todas sus segundas derivadas, y así hasta las derivadas de orden m, ¿sí? Y Ya. esas derivadas de orden m tomadas de cualquier forma, ¿sí? Digamos, considerando la cantidad de veces que derivo cada variable, puedo tomar cualquiera de esas combinaciones, ¿sí? Y claro, ¿cuál es la versión métrica de esto? La distancia que esto está induciendo. Bueno, tomo dos funciones f y g
y la única diferencia es que esta fórmula es igual, pero acá tomo la derivada correspondiente a la función f aquí, y acá dentro del valor absoluto le resto la misma derivada asociada a la función g. ¿Sí? Y eso me genera algo que de hecho en ese caso sí es una distancia. ¿Sí? Y es una distancia que hace a este espacio completo. Entonces, la distancia de, que vamos a ponerle la misma nomenclatura, de Km, de Fg definida como la que tenemos arriba, evaluada en F menos G, hace al espacio DKM un espacio métrico completo. ¿Sí? Ok. Aquí hay un concepto asociado, ¿sí? Que es que de hecho ya lo habíamos mencionado, que yo les dije que acá en estos casos estas dos cosas de hecho no eran digamos semidistancias, ¿sí? En el sentido de que provienen de seminormas. Aquí cada una de las cosas que estoy sumando son todas seminormas, ¿sí? O sea, están asociadas, digamos, a distancias que les falta distinguir al cero, ¿sí? Pero cuando trabajan todas juntas, entre todas logran distinguir al cero y se obtiene la propiedad de ser distancia, ¿sí? Ese procedimiento de tomar, digamos, cosas que son casi distancias, ¿sí? Pero que cada una se está enfocando en un comportamiento específico del espacio métrico, ¿sí? Y después sumarlas o tomar el máximo de ellas o cosas de ese estilo, es un procedimiento típico que toma una familia de seminormas y la convierte en una distancia, ¿sí? ¿En qué casos se ocupa harto eso? Estoy tratando de pensar. Bueno, aparte de este, no se me ocurre. En los espacios de Sobolev, ¿sí? Eventualmente vamos a llegar a eso. El profe también les dijo que íbamos a llegar en algún momento a los espacios de Sobolev. Para poder definir las normas en los espacios de Sobolev se hace algo muy similar a esto, ¿sí? Porque necesitamos fijarnos en los comportamientos de la función y de todas sus derivadas hasta un cierto orden, ¿sí? Entonces, ese detallito es necesario, ¿sí? Ir mirando cada una de las cosas por separado y después tomar esto de acá. Ok, entonces los voy a dejar digerir esto un ratito, ¿sí? A mí me gusta hacer una pausa, 10 minutos, ¿sí? Y ahí cuando vuelva vemos las dudas que les puedan haber surgido, ¿ya? Esta cuestión hay que darse el tiempo para digerirla. Yo recuerdo que cuando empecé a aprender esto fue bien duro en realidad, como que estaba muy mareado porque eran muchas cosas al mismo tiempo, era demasiada información de una, ¿sí? Y más considerando que en realidad yo cuando me pasaron estos conceptos, yo ya había tomado mi curso de análisis real, mi curso de análisis funcional y mi curso de teoría de la medida. Entonces ya tenía harto más trajín en el tema, ¿sí? Entonces los dejo aquí para que... Aquí lo importante no van a ser tanto las demostraciones, ¿sí? Eventualmente de aquí a fin de año estas demostraciones van a poder hacerlas todas, pero aquí lo importante son los conceptos, ¿sí? Ver cómo están funcionando estas casi distancias por debajo, ¿sí? Y cómo en conjunto logran el trabajo completo, ¿sí? Y eso es finalmente porque hay que entender esto como que estamos viendo para cada derivada, estamos pidiendo que las cosas converjan como corresponden, ¿sí? Y esa es la esencia de esto de acá, ¿sí? Nos interesa más la esencia que la definición en sí, ¿ok? Perfecto, entonces vuelvo en 10 minutitos, ¿sí? Seguimos a las 12:55. Ya. Aquí en esta última parte de acá, donde digo que si ahora tomo este espacio, que eran todas aquellas funciones cuyo soporte estaba contenido en el compacto K y que eran derivables en m veces de forma continua, yo dije acá directamente, esto es un espacio métrico completo, ¿sí? La demostración de eso es bastante sencilla, ¿sí? Hay un hecho conocido, bueno, usted me van a decir si es conocido o no, si no, eventualmente lo van a ver en el transcurso del curso, ¿sí? Que de hecho en la parte de espacios métricos se ve,
si yo tomo el conjunto, de hecho el espacio vectorial de funciones continuas definidas sobre un compacto, ¿sí? Y lo doto de esta distancia, justamente, ese espacio de ahí es completo, ¿sí? En el sentido que cuando tomamos el espacio de las funciones continuas definidas sobre un compacto, con la convergencia uniforme, eso de ahí resulta ser un espacio completo, ¿sí? Eso no sé si ese concepto lo tienen de antes. ¿Sí? ¿No? No. Yo no. O alguna Ya, vez, no me ya. acuerdo. Vamos a anotarlo acá. Vamos a dejarlo anotado. De todas formas, esa va a ser algo que vamos a ver en el transcurso del semestre, ¿sí? El espacio C de K, donde, y esto es bien general, de hecho, donde K es un espacio métrico compacto, dotado de la norma, o vamos a hablar de la distancia simplemente, de la distancia de infinito, de FG, que es simplemente, perdón, ay, que está definida como el supremo con X en K del valor absoluto de f de x menos g de x. Eso de ahí es un espacio métrico completo, ¿sí? Ese es, digamos, uno de los primeros resultados importantes que aparece en el análisis real, ¿sí? Porque nos habla que en realidad cuando quiero estudiar, digamos, la convergencia de funciones, no me basta con estudiar la convergencia en cada punto, ¿sí? Sino que necesito ver un poco más. Necesito que en cada uno de esos puntos la convergencia sea a la misma velocidad para asegurar que el espacio sea completo, ¿sí? Y ese es el efecto que tiene este supremo acá. Ahora, con eso, solamente con este hecho, nosotros podemos ver que este espacio métrico de acá es completo. ¿Por qué? Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es sobre el compacto K, que es donde yo sé que las funciones son distintas de cero, ¿sí? Fuera de ese compacto K, todas las funciones valen cero, así que no me importa, ¿sí? Pero sobre ese K estoy tomando el supremo de estas cosas que son funciones continuas, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas, eh, digamos, tiene la completitud para la derivada correspondiente, para el orden de derivación correspondiente, ¿sí? Porque lo único que estoy haciendo es estudiar acá convergencia de funciones continuas, ¿sí? Porque como las funciones son de clase CM, estas derivadas que estoy calculando acá, independiente de cómo las calcule, son funciones continuas, ¿sí? Y después estoy sumando sobre todo esos resultados parciales para asegurar que esta convergencia uniforme para cada derivada se mantenga uniforme, ¿sí? Esa es la idea de tomar esta suma acá, ¿sí? Otra forma de hacerlo, en vez de hacerlo con una suma acá, por ejemplo, es tomar un máximo de estas cosas de aquí, ¿sí? Que si se fijan, esta suma, si bien está indexada de esta forma extraña, de todas formas esta suma es una suma finita siempre, ¿sí? Es una suma finita y por lo tanto igual puedo hacer un máximo, que el máximo también va a ser finito, ¿sí? Y de todas formas se mantiene el resultado. Entonces todo se basa en esto de acá y eso le da la completitud a este espacio. Ahora, nosotros estamos mirando más allá, nosotros queremos ver qué pasa con las funciones de clase C infinito a soporte compacto. Entonces hay dos cosas que no estamos tomando en cuenta acá. Aquí estoy tomando derivadas hasta un cierto orden m, ¿sí? Entonces todavía no estoy llegando a C infinito. Y por otra parte, estoy parado todavía en un compacto específico. Todavía no estoy tomando en consideración que el soporte de las funciones podría ser cualquier compacto, ¿sí? Acá solamente estoy considerando el caso en que el soporte de las funciones está contenido en este compacto de acá. Entonces tenemos que elegir un camino, ¿sí? Tenemos que elegir el camino de estudiar qué pasa ahora si considero funciones de clases infinito, o bien considerar clases de funciones de clase CM, perdón, pero con soporte en cualquier compacto, ¿sí? Y vamos a seguir el primer camino.
Y aquí es donde yo creo que vamos a terminar esta parte, ¿sí? Que este es el punto al que quería llegar en esto, ¿sí? Finalmente, para desarrollar la teoría de distribuciones nos falta bastante, ¿sí? Es una cuestión que yo recuerdo que toda esta cuestión, así como para llegar finalmente a lo que es el espacio de las distribuciones y todo, fueron como 4 semanas de clase, ¿sí? Así que imposible hacerlo en una o dos, ¿sí? Pero lo que me interesa es lo siguiente, para introducir un par de conceptos extra que van a ser cosas que vamos a ver durante el semestre también. Entonces se define el espacio D sub K de omega, ¿sí? Ahora ya vamos a olvidar el superíndice que nos indicaba el grado de derivación, ¿sí? Como el conjunto de funciones en omega, y yo creo que esto ya lo deben cachar, que a lo que voy, de clases a infinito. ¿Sí? Así que ahora ya olvidamos la cota en el grado de derivación, sino que ahora tomo las funciones de clases a infinito en omega con soporte en K. ¿Sí? Recordemos que eso significa soporte contenido en el compacto K. Ahora, las funciones P sub K, M que tomamos antes de F definen en este caso seminormas, ¿sí? O en el caso en que considero estas D sub K super M, definen estas, como las mencioné, las llamé semidistancias, ¿sí? ¿Por qué el mismo efecto de antes? ¿Sí? Porque como ahora estoy tomando funciones que son de clase C infinito, lo que está pasando es que con cada una de estas distancias yo estoy controlando solamente las derivadas hasta orden M. Entonces las que están desde orden M más 1 hacia arriba se me pueden ir descontrolando, ¿sí? Entonces pierdo el control que ya tenía, ¿sí? Entonces pierden la propiedad de ser distancias y quedan como semidistancias, o viéndolo de otra forma, estas cosas que eran normas en el espacio con el M correspondiente, ahora pasan a ser seminormas, ¿sí? Ahora, algo que podemos hacer con las seminormas es lo siguiente. Podemos definir una familia de vecindades del origen como, y aquí lo que tenemos es, van a ser las funciones en este espacio de K omega, ¿sí? Funciones de clase C infinito, pero lo que voy a pedir es que P sub K, M sub I de F sea menor que epsilon sub I para I igual 1 hasta N. Hasta, voy a ponerle hasta algún número acá. No quiero ocupar lo voy a poner un N mayúscula, ¿sí? Porque el N minúscula lo estamos ocupando para la dimensión del espacio, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a tener algunos valores, números naturales, ¿sí? M sub I, y algunos epsilon sub I mayores que 0, y lo que voy a decir es que este conjunto es vecindad del origen, o sea, voy a definir este conjunto que va a ser una vecindad del origen, como todas aquellas funciones, tal que todas estas evaluaciones cumplen esta desigualdad, ¿sí? De cierta forma es como armar bolas, ¿sí? Para cada, digamos, bolas de radio epsilon y centrada en 0, ¿sí? Para cada uno de los espacios con grado de derivación hasta MI, ¿sí? Y después las intersecto, ¿sí? Y eso que me queda acá, vamos a decir, bueno, esto va a ser un abierto que contiene al origen, ¿sí? Así que fíjense que acá estamos tomando otra aproximación al problema, ¿sí? Típicamente lo que uno hace es, en un espacio, ya sea un vectorial o un métrico, uno dice, ok, esta es mi distancia, y a partir de ella defino los conjuntos abiertos, ¿cierto? Ahora lo que estamos haciendo es lo contrario.
vamos a definir lo que es un conjunto abierto mediante estas seminormas que tenemos, ¿sí? Y a partir de esos abiertos vamos a construir una topología. Vamos a definir, vamos a decir, bueno, a partir de esto, los conjuntos abiertos son estos de acá, ¿sí? Y vamos a ver que esa topología cumple una propiedad que es importante, que esa es la que quería llegar hoy día, que es metrizable. O sea que existe una distancia que define estos mismos conjuntos abiertos, ¿sí? El N es cualquiera. Un natural cualquiera, sí, natural cualquiera. Ya. Sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, finalmente los conjuntos abiertos los definimos como sigue. Así, diremos que los conjuntos abiertos que contienen al... No, perdón. Los conjuntos abiertos son aquellos que resultan de traslaciones de uniones cualquiera de conjuntos como los de antes. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, cuando uno está trabajando en un espacio normado o en un espacio métrico, ¿sí? Uno define los conjuntos abiertos como aquellos que en cualquiera de sus puntos puedo meter una bola, ¿sí? Eso es un conjunto abierto. Mm. Pero finalmente cuando uno habla más en el contexto más general, cuando uno habla de un espacio topológico, que ahí uno lo que hace es dotar a un espacio de una topología, que es básicamente decir, ok, este listado de conjuntos que tengo acá van a ser mis conjuntos abiertos, ¿sí? Sin preocuparme de tener distancia o norma o todo ese tipo de cosas. Las topologías cumplen tres propiedades. La primera es que el espacio completo y el vacío siempre son abiertos. La segunda es que si yo tengo una cantidad finita de conjuntos abiertos, su intersección también es un conjunto abierto. Y si tengo una familia cualquiera de conjuntos abiertos, su unión también siempre es un conjunto abierto, ¿sí? Eso es una topología en general. Entonces acá lo que yo estoy pidiendo es que, bueno, estoy definiendo acá esto de aquí que va a ser una base de la topología, ¿sí? Que de hecho esto ya es una intersección de cosas más básicas todavía, ¿sí? Que es fijar un M, es tomar un solo M y un solo épsilon, ¿sí? Y después cuando tomo aquí con varios, lo único que estoy haciendo es intersectarlos, ¿sí? Estoy pidiendo que se cumplan todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces después lo que yo voy a hacer es construir con esto las uniones que yo pueda armar, ¿sí? Y cualquier unión que yo arme con conjuntos de este estilo va a ser también una vecindad del origen. Y como yo quiero hablar de un abierto en general, bueno, puedo tomar ese y moverlo en el espacio para donde yo quiera, ¿sí? A todos los puntos de ese conjunto sumarle una función específica, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, si tomo una función h y tomo este conjunto y a todas sus funciones le sumo la función h, lo que me resulta va a ser una vecindad de h, ¿sí? Va a ser un abierto que contiene h, ¿sí? Entonces con esto yo me estoy construyendo en este espacio, ¿sí? En el espacio de todas estas funciones que son de clase C infinito y con soporte contenido en K, estoy construyendo una familia de conjuntos abiertos, ¿sí? Aquí, o así, más bien, D sub K dotado de esta topología se convierte en lo que llamamos nosotros en un espacio vectorial topológico localmente convexo. ¿Qué significa esto? Es un espacio vectorial, listo. Es un espacio topológico al mismo tiempo, por eso lo llamamos espacio vectorial topológico, ¿sí? Localmente convexo, ¿qué significa? Significa que todo punto del espacio
para todo punto del espacio existe un abierto alrededor de él que es convexo, ¿sí? Es un conjunto convexo. Y eso se puede demostrar fácil, que de hecho eso surge simplemente porque estos conjuntos de acá son todos convexos, ¿sí? ¿Y por qué son convexos? Porque esta cosa de acá eran normas y esto cumple desigualdad triangular. Y eso me permite demostrar que si tomo dos funciones cualquiera, la línea que los une también está contenida en el conjunto, ¿sí? Ahora, tomar un espacio vectorial y darle una topología que sus abiertos, que puedo encontrar abiertos convexos en torno a cualquier punto, eso no lo hace automáticamente espacio vectorial topológico localmente convexo. Hay algo que le falta, ¿sí? ¿Esto qué pide? Pide que el lugar donde estoy trabajando sea un espacio vectorial. Listo. Es topología, ¿sí? Porque estoy de hecho tomando una topología engendrada, así que es una topología por definición. Localmente convexo también, por lo que explicaba, ¿sí? Los conjuntos son convexos. Pero hay una cuarta propiedad que necesita esto. Las funciones que toman un par de funciones y le asignan la suma, y que toman un real y una función y le asignan la ponderación, son continuas. ¿Sí? Uno está acostumbrado cuando trabaja en espacios vectoriales, sobre todo en RN, y uno trabaja con cualquier norma ahí, uno está acostumbrado a que la función suma y la función ponderación son funciones continuas, ¿sí? Y eso en realidad pasa en cualquier espacio vectorial normado. Pero cuando yo defino un espacio vectorial topológico localmente convexo, o en realidad un espacio vectorial topológico en general, yo necesito exigir estas dos condiciones, ¿sí? Necesito que la topología haga que las operaciones de espacio vectorial sean continuas. Entonces, en el fondo, esta última condición lo que está haciendo es que estas dos condiciones, que en principio es una condición algebraica y la otra es una condición topológica, estoy pidiendo que no sean independientes, ¿sí? Sino que la topología, de cierta forma, depende de la estructura del espacio vectorial, ¿sí? O, visto de otra forma, la estructura del espacio vectorial va a tener que depender de la topología, ¿sí? Porque necesito que las operaciones, que son netamente algebraicas, se relacionen de una forma topológica, ¿sí? Eso aquí ya es un poco más difícil de demostrar, se necesitan conceptos un poquito más avanzados, pero créanmelo, ¿sí? Esta topología acá arriba me define un espacio vectorial topológico localmente convexo, ¿sí? Y la única parte compleja de esto, digamos, es esta de aquí, que estas funciones son continuas. ¿Por qué es un poco más Una complicado? consulta, Sí, dime. el, la- el conjunto que definiste arriba, Ujú. eh, es que eso, eso todavía no, no alcanza a ser una base topológica porque debería como contener al menos todo Claro, el es que espacio. lo que pasa es que Entonces, la topología la base la estáis considerando como las uniones de todas las exacto, uniones y traslaciones que podía hacer. exactamente. Ese es el Ya. punto. ¿Sí? Tomo todas las posibles uniones y traslaciones que puedo hacer con estas cosas. Y Con- eso Ay, me define la topología. Sí. ya. Em, entonces, claro, ¿por qué esto es más difícil? Porque para eso necesitamos conocer qué significa para una función ser continua en un espacio topológico. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que las preimágenes de abiertos son abiertos y cosas de ese estilo. ¿Sí? Y ahí para eso se necesita topología producto, porque voy a tener que tomar un abierto en este espacio, tomarle preimagen mediante la suma, la operación suma, y eso es raro, ¿sí? Y vamos a tener que ver que el resultado de esa preimagen es un abierto en un espacio producto, ¿sí? En dk omega cruz dk omega. Entonces ahí tenemos que también conocer el concepto de qué es una topología producto y todo ese tipo de cosas. Acá la preimagen de esto va a tener que ser un abierto en R cruz d sub k omega. Entonces se necesitan varios conceptos extra para poder demostrar esto de acá, pero ocurre, ¿sí? En este caso la topología está armada no para que funcione, pero está armada de una forma natural que hace que estas operaciones se comporten bien. Y eso es porque en realidad las operaciones de suma de funciones y ponderación de funciones son súper básicas. En el fondo es evaluar
en un punto y sumar los resultados, y eso para todo punto. Entonces no son operaciones complejas, ¿sí? No, y como acá lo único que estamos haciendo con estas funciones es mirar el comportamiento de las funciones en todo punto, no hay nada que indique que esta cuestión pueda fallar, ¿sí? Como que deberían comportarse bien. Bueno, entonces esta cuestión cae en un contexto bastante más general, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, entonces para poder trabajar con estos espacios, quizá necesito más conceptos previos para poder seguir echándole para adelante. Pero con esto vamos a cerrar. Ocurre algo súper interesante. La base de la topología mostrada. Eh, ¿Sí? Dime, perdón, un segundito. dime. Eh, me acordé de esa parte de lo que uno pide de la ponderación, que es continua. Ujú. ¿Sirve el argumento que diste al principio de que uno podía escalar las bolas de la Sí, función que uno había tomado? Ya, sí, sí, sí y no. Es parte de. Es ya, parte pero de. es como el principio Claro, es que detrás. hay que mezclar eso con el hecho de que en realidad, cuando estoy tomando una vecindad de esto, hay dos cosas ¿Mm? que se mueven al mismo tiempo, ¿sí? Que puedo mover el valor de lambda un poquito para los dos lados, pero también puedo Sí, mover la f, ¿sí? Entonces sí, estoy moviendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, claro, en parte hay un efecto que acá, en la preimagen, voy a poder hacer más grande o más chiquitita las bolas, ¿sí? Pero también voy a estarla desplazando como según un lambda. Entonces es un comportamiento un poco extraño, pero sí, es parte de, ¿sí? ya. Es uno de los efectos que hay que considerar, sí. Eh, lo que iba a decir, sí, en este caso, la base de esta topología, que eran esos conjuntos de arriba, ¿sí? Está definida en base a una cantidad numerable, y esto es importante, numerable de seminormas. ¿Sí? Eh, claramente son numerables, ¿sí? Porque tengo numerables Son posibilidades finitas. para esto de acá, claro. Claro, como estos números son todos naturales, ¿sí? Eh, esto de acá me queda definida mediante una... Esto queda con una familia numerable. Hay un detalle, que en realidad acá los épsilon son mayores que cero, ¿sí? Pero eso se puede solucionar, o sea, yo puedo, en vez de decir acá esto es epsilon sub i, puede ser cualquiera, podría trabajar con cosas de la forma 1 partido n, ¿sí? Para algún, o digamos, 1 partido j, para poner otro índice más, ¿sí? Pero la cuestión es que ahí esas dos cosas se van a mover solamente sobre los números naturales, ¿sí? Y eso es por comportamiento de las normas, ¿sí? Y lo mismo que pasa con las distancias, ¿sí? Cuando yo hablo de bolas de radio epsilon en general, en realidad me basta estudiar qué pasa con las bolas de radio 1 partido n y trabajar con eso, porque las que son más grandes como que contienen a todas las otras, así que no hay ningún problema. Como que podemos trabajar solamente, digamos, con partes racionales, ¿sí? Otra forma de verlo, podría tomar solamente epsilon racionales, ¿sí? Y eso también funciona, ¿sí? Porque hay como, digamos, una continuidad en el tamaño de estas cosas. Eh, entonces, como la base de la topología queda definida mediante una base numerable, ¿sí? Perdón. Estas cosas de acá son metrizables, ¿sí? La base de la topología está definida en esto, una cantidad numerable de seminormas. Eh, entonces, los espacios d sub k de omega son metrizables. Metrizables, independiente del compacto K. ¿Sí? O sea, para todo compacto que yo seleccione y hago todo este procedimiento, el espacio que me va a quedar acá, dotado de la topología que indiqué arriba, resulta que es metrizable. ¿Qué quiere decir eso?
significa que existe una distancia en este espacio, de manera que los conjuntos abiertos que genera esa distancia son exactamente los mismos conjuntos abiertos que definen las uniones de estas cosas de acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá una métrica para esto, ¿sí? Porque para conversarse, porque típicamente cuando uno dice este tipo de cosas, es como que pareciera haber un teorema medio oscuro por debajo que me está hablando de la existencia de esta distancia, ¿sí? Pero de hecho, cada vez que hay una cantidad numerable de seminormas, independiente del espacio donde yo lo esté trabajando, ¿sí? Si la topología está definida mediante una cantidad numerable de seminormas, yo ocupando esas seminormas puedo definir una distancia, ¿sí? Y la forma en que se hace es la siguiente. D de f y g, la distancia entre dos funciones, va a ser igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 partido 2 a la n de p sub k, n de f menos g partido en 1 más p sub k, n de f menos g. ¿Sí? Se ve extraño, ¿sí? A ver, algunas cosas importantes. Fíjense que independiente de lo que sean f y g, ¿sí? Esta fracción de acá es siempre un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es importante. De hecho, es siempre menor estricto que 1. Lo que hace que esta suma siempre va a ser convergente. Por eso le agrego el 1 partido 2 a la n. Ya. ¿Sí? Ya. En el fondo, como que voy haciendo pesar un poquito menos cada fracción, pero da lo mismo. ¿Sí? Por mucho que la esté multiplicando por un número muy pequeño, igual estoy considerando su efecto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy moviendo acá? Voy moviendo el n, así que voy aumentando la cantidad de derivadas que estoy metiendo al juego. ¿Sí? Por mucho que para n muy grande quizás esas derivadas las estoy haciendo pesar muy poquito, da lo mismo. ¿Sí? Las estoy considerando. ¿Sí? Oye, una consulta, Uh-huh. uno pudo haber hecho esto de la misma manera, pero en vez de ponderarlo por 1 a la 2n, como ese número es menor que 1, haber hecho así como elevado a n dividido por n factorial. ¿Eso también Eh, converge o no? probablemente. A ver, de que converge, converge. Sí, de que converge, converge. El asunto es que probablemente ahí pierdas la propiedad de que es distancia. ¿Sí? Porque esta Ya. estructura nos ayuda a demostrar la desigualdad triangular. ¿Sí? Y eso se los dejo como un pequeño ejercicio. Demostrar que esto es distancia. Lo único complicado acá es el hecho de que es el hecho de que estas cosas que esta cosa cumple la desigualdad triangular. ¿Sí? Recuerden que de todas formas, si bien estas P sub Kn que definimos son normas, recuerden que cuando yo la evaluaba en F menos G, eso era una distancia. ¿Sí? Así que en realidad estoy poniendo una distancia acá arriba, una distancia acá abajo y haciendo esta operación. ¿Sí? A ver, una cosa rápida. ¿Sí? La primera propiedad, que la distancia es cero si solo si las funciones son iguales. ¿Sí? A ver, si esta suma es cero, eso equivale a que todos los términos de la suma son ceros, porque son puros términos positivos los que estoy sumando. Sí. ¿Sí? Ahora, si cada uno de los términos es cero, necesariamente el numerador de todas las fracciones es cero. ¿Sí? Entonces voy a ir con puro sí, solo sí. Y si esto, que es una distancia entre f y g, es cero, eso equivale a que f y g son iguales. ¿Sí? Entonces, esa es fácil. ¿Sí? La simetría, ¿para qué decirlo? Es cosa de mirarlo. ¿Sí? Bueno, El problema es la desigualdad triangular. Así que esas se las dejo como ejercicio. Ahí hay que ingeniársela un poquito. ¿Sí? Porque lo que va a molestar va a ser esto de acá abajo. ¿Sí? Porque aquí en esta puedo aplicar desigualdad triangular sin ningún problema. Pero acá si tiro desigualdad triangular me aparece una desigualdad un mayor igual. Entonces ahí ya se complica. Hay que darle una vueltecita más para demostrar que esto de acá cumple la desigualdad triangular. ¿Sí? entrar a picar. Sí, hay que entrar a picar un poquito. Pero no es difícil tampoco. ¿Sí? Es un poquito más complicado, pero no es difícil. ¿Sí? Y ahora la gracia, ahora ya si se quieren aventurar, podrían chequear que si yo tomo
la bola que genera esta distancia, digamos, centrada en el origen, ¿sí? O sea, la distancia entre una función f y la función 0, ¿sí? De hecho, demostrar que es abierto, ¿sí? ¿Cómo se demuestra que es abierto? Sería chequear que es abierto para la topología que tenemos arriba. ¿En qué sentido? Que para cualquier función que esté a distancia 1, por ejemplo, basta con hacerlo con distancia 1, ¿sí? Para cualquier función que esté a distancia 1 del origen, ¿sí? Yo lo que tendría que demostrar, a distancia a lo más 1, perdón, ¿sí? Distancia menor que 1, lo que tendría que demostrar es que para cada una de esas funciones yo puedo encontrar un abierto de esta forma que está contenido en esa bola, ¿sí? Eso sería demostrar que la bola abierta definida con la distancia es abierta para la topología. Y después lo otro sería tomar cualquiera de estas vecindades del origen y demostrar que existe algún radio, de manera que la bola centrada en cero y de ese radio, definida con esta distancia, me queda contenida en este conjunto de acá arriba, ¿sí? Y con eso lo que se terminaría demostrando es que los conjuntos abiertos, ya sea para la topología de arriba como para la distancia que está definida acá, son exactamente los mismos conjuntos abiertos, ¿sí? Y eso es finalmente decir que esto es metrizable, ¿sí? Y eso, como les decía, es un concepto más general. O sea, yo podría acá poner un espacio X vectorial, acá una familia de seminormas que hagan que esta cosa termine siendo un espacio vectorial topológico localmente convexo, después ocupando esas seminormas, definir esta distancia, y se va a seguir cumpliendo la propiedad. Es casi un teorema, ¿sí? Se puede demostrar en mucha más generalidad, ¿sí? Pero eso sí se quiere en aventura, ¿sí? Lo que me gustaría, lo que me importa ahora es que vean que esto da acá una distancia, ¿sí? Y demostrar que una distancia que hace al espacio d sub k de omega completo, ¿sí? Y para eso recuerden que cada una de estas distancias en el espacio correspondiente definían espacios completos, ¿sí? Así que esas son como unas pequeñas indicaciones. Pero si se fijan acá, ¿cuál es el resumen de todo esto? Finalmente, estamos tratando con un objeto bastante más complejo que un espacio métrico simple, ¿sí? Estamos trabajando con algo que ya tiene estructura vectorial, estamos trabajando con los elementos que están adentro, que no solo estoy pidiendo, o sea, digamos, las propiedades de los conjuntos que estoy definiendo adentro dependen mucho del cálculo, ¿sí? Estoy haciendo comparaciones entre espacios, asegurando convergencia, mezclando distintas cosas, ¿sí? Estamos haciendo un montón de cuestiones, estamos incluso definiendo una topología en un espacio, ¿sí? Cosa que digamos, estamos como haciendo como un poco un spoiler de lo que viene más adelante, ¿sí? Pero el punto importante era llegar a esto. Finalmente, independiente de haber hecho todo lo anterior, terminamos construyendo algo que igual podemos definirlo mediante una distancia, ¿sí? Y eso va a ser posible siempre que se cumpla esta condición de acá arriba, ¿sí? Que la topología que estoy definiendo, los conjuntos abiertos que defino, los defino usando una cantidad numerable de objetos, ¿sí? Y ahí siempre voy a poder definir una distancia y que en términos prácticos termina simplificando bastante las cosas. Porque estudiar convergencia en un espacio vectorial topológico o en un espacio topológico en general es bastante complicado, ¿sí? Es bastante complejo porque para eso necesito conocer bien en profundidad la estructura de los abiertos. Acá no. Acá yo tomo la distancia, sé lo que es una bola y listo. Puedo trabajar todo directamente con sucesiones, ¿sí? Así que eso. Lo dejamos hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Ya. ¿No? Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana, no sé qué día. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo con el profe. Y eso, pues, si cualquier cosita que tengan consultas, me escriben. Y yo igual les voy a dejar la grabación de la clase junto con este PDF. Se lo voy a subir a curso. Ah, ya. Eso ¿Ya? es muy bueno. Genial. Sí, voy a aprovechar, ya lo tengo escrito, no me cuesta no subirlo. Quizá Ya. no lo haga al tiro, pero lo voy a hacer durante el fin de semana. Ya. ¿Ya? Ya, vale, Vale, gracias. Gonzalo. Eso, que estén Gracias, bien, Gonzalo, que cuídense. estés bien. Buen fin de semana. Buen fin Chao, de chao. semana. Chao, gracias.